¿Qué pasa? Por ahí, buenos días. Siete y 5 empezamos. Sí. Para premiar a los cumplidos. Buenos días, por ahí está la tabla, hay una tabla de asistencia. La tabla tiene el lapicero. El lapicero es mío. Está marcadito con carácter de bolsillo. Bueno, está, yo soy sola. Sí. Bueno, para los que no se acuerdan de mí, mi nombre es Mónica. Soy la coordinadora del comité de emergencias y hoy vamos a ver el plan de emergencias, ¿sí? Antes de les socializo, en los grupos se mandó estos dos folleticos, no los imprimí para no botar hojitas, porque yo sé que se lo llevan y quién sabe dónde lo ponen y lo leen, entonces le damos una ojeada que va a ser como el resumen de lo que voy a presentar, pues muy resumido, es más como el plan de acción, ¿sí? Porque aquí vamos a mirar cómo hicimos ese plan. Está tanto el plan de emergencias externo y está el plan de evacuación. Bueno, comencemos. Un plan hospitalario de emergencias como parte de las políticas de la ESE, para acoger todos los lineamientos internacionales y nacionales que impulsan una cultura en todo lo que es la gestión del riesgo, ¿sí? No tan, entonces, a veces pensamos que es por obligación que lo debemos tener, no, es más bien para que se nos cree nosotros que debemos tener unas medidas de prevención y unas medidas de atención en caso de que ocurra alguna emergencia. Nuestro comité en ese momento está conformado, o siempre va a estar conformado por un coordinador, en ese momento soy yo, un representante médico, un representante de enfermería, el representante médico es el doctor Duan, el representante de enfermería es la jefe Verosmil, un representante de odontología que es Mónica Serna, el de mantenimiento que es Alex y el de administrativo que es Guido Fernández. Ahí hablan de una PH, pero cuando lo hay. En este momento pues no tenemos la presencia, hubo algún momento presencia de alguien personal de planta de APH, en este momento no lo hay. ¿Qué es una emergencia? Es todo un estado de perturbación en un momento dado, parcial o total de todo un sistema. Nosotros somos un sistema, una institución que funciona con X, Y pasos, ¿cierto? Entonces, generalmente ocasionado por quién, por la ocurrencia de un evento indeseado y que esa magnitud de esa emergencia, de esa ocurrencia, de ese evento puede requerir que necesitemos apoyo o con nosotros podemos resolver la situación. El objetivo entonces de un plan de emergencias es garantizar la capacidad de respuesta para la atención en salud de la unidad de nosotros como unidad hospitalaria y disminuir esa vulnerabilidad de las estructuras. Bueno, nosotros igual cumplimos dos funciones, ¿sí? Como les decía, los folletos dicen plan de emergencias externos y plan de emergencias internos. Entonces, esas dos funciones, ¿cuáles son? Nosotros mirar cómo vamos a actuar frente a una emergencia interna y qué tenemos que hacer en un momento de evacuación. Y también nosotros cómo vamos a actuar en una emergencia externa cuando hay un accidente de tránsito con multitud de víctimas, un atentado terrorista, cuando hay multitud de víctimas que sobrepasan la capacidad del servicio de urgencias, que son en un día 2 médicos, 2 auxiliares, ¿cierto? Entonces ya vamos a necesitar apoyo de más compañeros y también apoyo externo. ¿Es necesario un plan de emergencias? ¿Ustedes qué creen? Para darnos seguridad,
para darnos seguridad a nivel interno y dar seguridad a la comunidad, asegurar la continuidad de nuestra operación como hospital, proteger todos nuestros bienes, tanto humanos como físicos. Buenos días. Ayudar en el cumplimiento ayudar en el cumplimiento de las normas y de las reglas y leyes. Bueno, resulta que nos reunimos en un momento dado y tuvimos que hacer un plan de emergencias, ¿sí? ¿Cómo llegamos a ese plan de emergencias? Primero evaluando un montón de cosas. Primero evaluando quiénes somos. Empiecen a llegar. Buenos días. Buenas noches. Buenos días. Estamos en Entonces, ¿cómo llegamos a dar ese manual, ese plan? Evaluando quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, quiénes son nuestros vecinos, de qué está construido el hospital, ¿sí? Si es sismorresistente, si no es sismorresistente. Nosotros tenemos un montón de construcciones, la parte antigua, sobre esa parte antigua se construyeron, esta parte nueva, ¿cierto? Entonces, todo eso lo tenemos que analizar. ¿Qué áreas lo conforman? ¿Sí? Tenemos unas urgencias, tenemos una hospitalización, tenemos una odontología, tenemos un edificio de 2 plantas, casi que 3 plantas contando con odontología, que es un sótano, ¿cierto? Toda nuestra capacidad física instalada y todo nuestro recurso humano. Y una información general de todo el inventario de automóviles, carros, camionetas, ambulancias, camillas, equipos para extintor de fuego, botiquines, elementos de material médico quirúrgico. Todo eso lo tenemos que evaluar. ¿Qué personales tenemos? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántos auxiliares? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos odontólogos? ¿Cuánto personal administrativo? Todo eso lo tenemos que haber previsto en ese plan. Después de haber visto como todo ese inventario de recursos, tenemos que hacer un análisis de nuestras amenazas, de nuestra vulnerabilidad, y esas dos nos van a dar el análisis de ese riesgo que tenemos frente a esa amenaza, ¿sí? Si es un riesgo bajo, alto, moderado o alto. ¿En la que la amenaza? Es un peligro latente. Es ese peligro que tenemos ahí asociado a cualquier fenómeno. Ya vamos a ver cuál. Que es el que va en un tiempo de producir la emergencia. Esas amenazas pueden ser naturales, un sismo, deslizamiento, inundaciones, huracanes, vientos, tormentas, maremotos, incendios, sequías. Entonces, de ahí tenemos que sacar qué se presenta aquí en el municipio. Aquí, sismos, ¿cierto? Aquí, deslizamientos. Inundaciones no tanto, no estamos cerca de ríos, pero de pronto esas áreas que están cerca de ríos pueden presentar inundaciones. Vientos, muchos, ¿cierto? Tormentas eléctricas, muchas. Incendios forestales también. Tenemos mucha parte verde. Erupciones volcánicas no, porque eso no tenemos. Tecnológicas. Se pueden presentar incendios, explosiones, fugas o derrames de sustancias peligrosas, intoxicaciones, fallas estructurales, accidentes de tránsito y accidentes aéreos. Todo eso se puede presentar acá. Accidentes aéreos también. Por aquí pasan todo el tiempo aviones. Muy altos, sí. Sí, muy altos. Pero, por ejemplo, un helicóptero pasa todos los días. Pero se puede caer. Y antrópicas son las que producimos. ¿Sí? Atentados, terroristas, hostigamientos, tomas de locales, incendios forestales producidos por nosotros, que por lo general son producidos por nosotros. Bueno, entonces ya vimos las amenazas. Esa amenaza la tenemos que calificar: posible, probable, inminente. ¿Sí? De todas las que vimos, ¿cuáles son las más posibles frente a la ocurrencia? Aquí, ¿cuál es la mayor cantidad de amenazas? Los accidentes de tránsito. Y eso que ya no es tan posible, porque ya no pasan esas mulas, esos carros grandes, esos buses llenos, porque ya ha disminuido, pues ya vamos como para un año en ese, ¿cierto? Entonces esa ya ha disminuido un poquitico, pero era
nuestro pan de todos los días, a pesar de que todavía se sigue presentando, sobre todo por motos, pero no que vayan a producir esa cantidad de lesionados, ¿cierto? No los estoy dejando ver por acá. Entonces ya calificamos la vulnerabilidad frente a esa amenaza, si es posible, probable o inminente, y le damos un puntaje. Sí, no, perdón, la vulnerabilidad es otra cosa. Estábamos viendo la... Bueno, como el factor de riesgo interno de un sujeto bueno. Y ya calificamos esa vulnerabilidad en cada punto, en las personas, cómo estamos de organizados, estamos capacitados, recibimos entrenamiento, qué dotación tenemos camillas, tenemos botiquines, tenemos el material médico quirúrgico, tenemos personal, nuestros recursos, qué servicios tenemos, cómo está la edificación, qué instrumentación tenemos. Aquí no tenemos casi nada, todos los años pido, pero nunca me han dado sensores. Aquí no hay sensores de humo, ¿sí? Aquí no hay sensores y que debiéramos tener. No hay las alarmas luminosas, sonoras. Aquí tenemos que trabajar así con las uñas para decirle a todo el mundo, tienen que salir de esta edificación. A ver, ni el parlante funciona en ese momento. Sí, ni el parlante. Entonces, ahí estamos, por ejemplo, ahí nos calificaríamos muy bajito. Y nuestros servicios públicos, tenemos unos servicios públicos, tenemos unos sistemas alternos, sí, tenemos una planta y tenemos un tanque de agua, ¿cierto? Y la recuperación son esos seguros que tenemos frente con todo, de las instalaciones y de los equipos, ¿sí? Son lo que podemos recuperar en una emergencia con nuestros seguros, con todo lo que tenemos asegurado. Entonces se califica, se cuenta con el recurso de 0, punto 5 se tiene parcialmente y 1 no se cuenta con el recurso. Es la vulnerabilidad, ¿cierto? Entonces ya llevamos la amenaza, la vulnerabilidad. Y ya esas dos nos miden el riesgo. La medición de riesgo se hace según los resultados de la amenaza y la vulnerabilidad y nos va a dar un riesgo bajo, medio o alto. ¿Cómo estamos frente a un sismo? ¿Cómo estamos frente a un accidente? ¿Cómo estamos frente a un atentado terrorista? ¿Cómo estamos frente a un deslizamiento? ¿Cómo estamos frente a una falla eléctrica aquí entre las instalaciones y que nos dé con un incendio? Listo. Claro. Se presenta la amenaza, hay que notificar, ¿cierto? Hay que avisarle a las personas que estamos frente a una emergencia. Entonces hay diferentes formas de notificar, eso es un sistema de comunicación. Procedimiento que permite avisar una situación de peligro. Teléfonos, parlante, megáfono, ¿cierto? Alarmas, si hubiera alarmas, sensores. Estos sensores nos indican que hay porque ellos cuando detectan un humo ahí mismo se activan, ¿cierto? Hay un informante, hay uno que se da cuenta de la situación o recibe la notificación de afuera, de la policía, hay un accidente de tránsito, van para allá, 30 heridos, ¿sí? Ya los organismos de socorro lo llevan. Entonces, ¿quién recibe la información? ¿Quién recibe primero? ¿Quién es el receptor primero de esa información? El informante debe saber qué tipo de emergencia se está presentando, la ubicación, quién notifica desde dónde, a la hora, el tiempo de ocurrencia, la magnitud, personas y bienes comprometidos. Y hay un receptor también, hay un informante y un receptor el que va a recibir esa información, pues el médico de turno, o el jefe de la emergencia, o el jefe de la brigada, o el jefe del comité, ¿cierto? Y ese es el que evalúa la situación, evalúa la magnitud y determina qué se va a hacer. Si hay una evaluación de la toma y se procede a tomar una decisión de alertar y de alarmar. La alerta es ese aviso que nos da que algo está sucediendo y que debemos prepararnos, no actuar todavía, sino prepararnos. Y ya cuando se dé la voz de alarma, es el aviso que dice actúe. Si es en una emergencia interna, evacúen, ya sea de forma parcial o total, y se va a avisar, en el aviso de la alarma se va a avisar si es total o parcial. Y desde una emergencia externa se les va a avisar que el personal se necesita en el servicio de urgencias porque hay una cantidad de personas que van a venir
lesionadas y que ahí necesitamos apoyo, ¿sí? Entonces se declara la alerta, la alarma, pueden activarse con un montón de cosas, campanas, timbres, llamadas telefónicas, parlantes o por radiocomunicaciones. La orden de notificación de alerta y alarma se propone, se debe notificar a la zona afectada, al jefe de emergencia, al coordinador de la brigada, apoyo externo, al gerente, al resto de dependencias. En ese momento solamente contamos con comité, en ese momento no hay brigada. Desde que dejamos de tener una PH de planta, no, prácticamente hasta la pandemia, hasta ahí tuvimos brigada, la estábamos capacitando, pero de ahí en adelante. ¿Y cuál es la diferencia entre el comité? El comité es es que nosotros no debiéramos hacer, nosotros somos unas funciones más que de coordinar, de administrar, de dirigir, ¿sí? De planear. En cambio la brigada ya es de actuar. Nosotros hacemos las dos cosas prácticamente. ¿Sí? Planeamos, coordinamos y también hacemos, porque también vamos a ser los coordinadores de una evacuación, actuamos en la emergencia externa, es eso. La brigada es el que va, camilla, atiende pacientes, sí, transporta, si hay heridos, le presta los primeros auxilios, si hay un incendio, actúa con el extintor o con las mangueras de fuego, ¿cierto? Es eso. Si se quieren vincular a la brigada, bienvenidos. Bienvenidos. Tenemos en este momento estos códigos, ya lo hemos repetido mucho, ojalá no los tengamos acá, en los folleticos están. Les estaba diciendo que en las páginas hay un link para descargar estos folletos, para que nos lo descarguemos y cada uno lo tenga, ¿sí? No se los imprimí por no botar papelito. Sistemas de alerta, que nos digan código marrón, significa que es un movimiento sísmico, código amarillo, una emergencia externa, código naranja, un conato de incendio. Conato. Nosotros frente a un incendio tenemos que evacuar prácticamente. El incendio lo maneja bomberos. Un conato con un extintor, es lo único que podemos manejar, ¿sí? Si hay unas mangueras, pero hay que colocarlas al hidrante, ¿cierto? Eso es verdad. Pero entonces ya que actúen quienes saben manejar esa situación. Y morado, robo, atentado o agresión al personal de salud. Si no disponemos de un altavoz para decir esto, en una emergencia interna, el pito se acciona 3 veces y gracias a que me dio este pito, están buenos. Yo creo que a muchos les dieron. Colmena, mantengámoslo ahí. Es bueno para mantenerlo. Entonces, 3 veces eso significa que hay una emergencia interna y que debemos estar preparándonos para evacuar en cualquier momento. ¿Está diciendo ahí? No, que uno como se aprende los colores, estos sí que son. Pues no sé. Aprendiendo. Yo sí quiero lo vi el folletico, tenía el escritorio alguna vez. Eso voy a hacer. Voy a sacar una hojita con los códigos, se los va a entregar a cada uno. Cada uno lo tiene en su escritorio, en una cartera que tenga. Bueno, porque yo ya no sé cuántos años aquí, yo no me los puedo aprender. Bueno, estos son los más difíciles. Los de abajo son los verdes. El verde es evacúe. Cuando usted ve un semáforo en verde, ¿qué dice? Siga, ¿cierto? Es así. Verde evacúe. Aquí tratamos de que esos códigos no se confundieran con código rojo, con código azul, con código fucsia. Miren que son diferentes a esos que ustedes ya saben como médicos, ¿cierto? Como personal asistencial. Ninguno de esos existe. El amarillo es una emergencia externa. Naranja, similar a un incendio, ¿cierto? Morado, un atentado. Pues más o menos, no sé, relacionando algunas cosas. Listo, bueno, entonces ya la alarma me dice, hay un código verde, entonces vamos a decir código verde en urgencias, significa que urgencias tiene que evacuar, porque el código verde es evacuación parcial. Es código verde, urgente, código verde, administración evacúa. Código verde, consulta externa, todo el primer piso evacúa. ¿Sí?
Y ya la sirena, el altavoz tiene una sirena, el megáfono, o un pito accionado sin interrupción. ¿Sí? Eso significa evacuación total. ¿Sí? Les voy a sacar esos códigos y se los paso uno por uno. Se los paso a cada jefe de área para que ellos se los transmitan. Ya entonces, la notificación, está la evaluación, quiénes somos, cómo somos, qué tenemos, qué no tenemos, en qué estamos capacitados, en qué no estamos capacitados. La notificación, entonces ya tenemos dos planes, ya hacemos dos planes de atención. El primero es para una emergencia interna, que hacer frente a una emergencia interna. Entonces hay que hacer una evacuación. La emergencia interna es todo eso que amenace a la institución por dentro, que afecte todas las personas que están adentro, tanto nosotros como los visitantes, que afecte la estructura, que afecte los recursos, ¿sí? Entonces se hace un plan de evacuación que tiene que tener la finalidad, pues, es proteger nuestra vida y proteger la estructura y proteger los bienes también. Si se puede proteger los bienes, bienvenido. La evacuación, ¿cómo debe ser? Rápida, ordenada, segura, planificada. Total o parcial, ya vimos. Un área o todo el hospital. Y puede ser prevista o imprevista. ¿Sí? Prevista es un simulacro. Imprevista es la situación de emergencia que se presenta. ¿Qué tenemos que definir en ese momento? Hay unas rutas. El folleto dice de unas rutas principales, alternas. Pero en ese momento de la emergencia es el que uno tiene que definir. No es que ustedes vamos a tener que evacuar, es por toda parte, porque la entrada principal está afectada. Si colapsó, si eso todo colapsó, ahí no podemos evacuar, tenemos que evacuar por otro lado, ¿cierto? Entonces, se define la ruta de evacuación principal o alterna. Hay unos coordinadores de evacuación, esos sí los tenemos, en el folleto está, entonces en cada área estamos. Por ejemplo, está Guido, está Juan Carlos, está la secretaria, está Fabiola, está Liliana la vacunadora, está mi persona, está el doctor Nelson, están las jefes, ¿sí? Está el coordinador de uno de los integrantes del comité, que es el doctor Luan, ¿sí? En odontología está Mónica, por la parte de odontología, ella sería la coordinadora de evacuación de esa área. En urgencia sería una jefe más el médico de turno o la auxiliar de turno. Si entonces cada uno tiene que apersonar de eso y decir cómo vamos a evacuar, hacia dónde vamos a evacuar, porque primero hay una reunión, entonces hacia dónde vamos a evacuar y por qué ruta vamos a evacuar. Bueno. Y evaluar la carga ocupacional. En un momento dado, esos coordinadores de evacuación tienen que evaluar quiénes estamos dentro de la institución. Pásenlo, por favor, la asistencia. ¿Quiénes estamos dentro de la institución? ¿Qué visitantes había? ¿Qué personal había? Porque somos un personal muy rotante. Aquí no es un personal de una población fija. Aquí todos los días está una auxiliar diferente, un médico diferente, entonces es muy flotante. Tenemos casi siempre la misma cantidad, pero mire que las pacientes no, una cantidad de pacientes en todo el corredor, en todas las sillas, ¿sí? Entonces, más o menos, cada coordinador tiene que darse cuenta quiénes estaban en esa área y quiénes tienen que llegar a ese punto de encuentro. Yo tenía más o menos 20 personas en mi área, pues esas 20 personas deben estar en ese punto de encuentro. Y si yo no las tengo, pues voy y las tengo que buscar. Recomendaciones en general: no correr, conservar la calma, no gritar, evitar brotes de comportamiento incontrolado, no devolverse por ningún momento. Por eso hay una voz de alerta. Yo cojo mi bolso, mi llave, mi celular, que es lo más importante, o mi computador. ¿Sí? No devolver, es que se me olvidó mi celular. Allá me quedo. No devolverse por ningún motivo, cerrar las puertas sin seguro, porque los coordinadores vamos a tener que entrar a cada área a ver si quedó alguien de miedo escondido en el baño. ¿Sí? Entonces tenemos que ir a revisar todas las oficinas y todos los lugares de trabajo.
Dar prioridad a las personas con mayores condiciones. Seguida vemos quiénes deben evacuar primero. En caso de refugiarse se debe dejar una señal. La evacuación siempre debe hacerse desde, hasta y a través de lugares de menor riesgo. Desconectar enchufes. ¿Sí? Enseguida vemos un videito cortico. Y ya al final definir un retorno a la normalidad. Orden de evacuación, las personas primero. Materiales, documentos y materiales peligrosos y útiles en emergencias. Los pacientes, ¿cómo se deben evacuar? Los de urgencias, hospitalización si está lleno. Se deben evacuar ¿quiénes? Primero, los que se pueden desplazar por sí mismos. Primero. Que no requieran el apoyo mínimo. Perdón. Que no puedan moverse por sí mismos, el tercero, y dependientes de equipos para el soporte de la vida son los últimos que saldrían. Porque esos van a necesitar más personal para evacuar. Entonces, primero, los que puedan salir por sí solos, los que requieran el mínimo apoyo. Debe ser identificado un paciente, si hay que evacuar pacientes deben ser identificados, llevados a un lugar para hacerle asistencia médica. Bueno. ¿Y cómo se trasladan esos pacientes? Por levantamiento de arrastre, pues esto es para como un conocimiento, pero eso no necesitan entonces ustedes saberlo, pero se puede hacer en esa forma el transporte de un paciente por arrastre en una silla, arrastre con una manta, arrastre de los pies o de las manos, en dos personas haciendo sillita, cargándolo así como están las imágenes, y se ve bien, es que es como hay tanta luz allí. En la cama, que esos serán los últimos que saldrían, y por escaleras. El otro plan, atención de multitud de víctimas. Emergencia, código ¿qué? Amarillo, código amarillo. ¿Y el de evacuación cuál es? Parcial. Verde. Entonces, emergencia externa por un atentado terrorista. ¿Qué debemos definir? Unos equipos de trabajo que son, aquí se los voy a, que son, los equipos de trabajo serían el equipo de triaje, que es el que va a hacer la clasificación, el equipo de área roja, el equipo de área amarilla, el equipo de área negra, de área verde, la zona de expansión y el de información. Y cada equipo debe tener un médico, un enfermero, una enfermera, un auxiliar de registros, camilleros, ¿sí? ¿Quién coordina la atención de emergencias al personal médico? El médico de turno 1. ¿Y quién coordina el personal de enfermería? La jefe si está. Si no está, le toca al auxiliar de turno 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Quién coordina los registros, que haga los registros? Pues el facturador, que es que hay en urgencias. Es el que va a coordinar el personal de facturación si no está la jefe de facturación. ¿Sí? ¿Y quién coordina los camilleros? Pues el primero que llegue a la atención. Igual van a estar los grupos de socorro, entonces también entre ellos mismos se ayudan. Definir funciones de los empleados, prever áreas y procedimientos para la atención prehospitalaria. Ya voy a mostrar cómo son las áreas para la clasificación y la atención médica. Definir áreas de expansión, definir la referencia y contrarreferencia y evaluación al final de los daños y del manejo de todo esto. Funciones para todos. Ante una alerta verde el personal se debe presentar, inmediatamente hay una cadena de llamadas, se debe presentar al sitio de trabajo. Ante una alerta amarilla todo el personal deberá asistir al hospital, permanecer allí. Ante una alerta roja deberá acudir al trabajo y asumir las funciones asignadas. Todo funcionario que haya sido autorizado para ingresar deberá aportar un documento, deberá aportar nuestro documento, se tranquilizará a los enfermos, no dar información al público, nadie debe dar información, solamente ¿quién? El gerente o el coordinador de la emergencia, o sea, médico de turno, o el médico o el coordinador del comité. Nos organizamos así, entonces todo el personal blanco, personal de enfermería, personal de apoyo clínico, personal de apoyo no clínico. ¿Qué es ese color? Es que en las tarjetas de funciones, la tarjeta arriba tiene un color, entonces todo el personal médico debe ser aquí
blanco, esta línea blanca, y con la función. El personal de enfermería debe ser rosado, el personal de apoyo clínico verde y el personal de apoyo no clínico azul. Mire, por ejemplo, este es el conductor de ambulancia, está ahí azul, ¿cierto? Iba a traer las tarjetas en una cajita, pero la encontré sin cajita en urgencias, pero bueno. En urgencias, encima del puesto de enfermería de médicos, hay una gavetica y ahí están todas las tarjetas de los funcionarios. El recurso físico también se debe organizar. Desde la zona de expansión va a ser la capilla de hospitalización, la zona de información va a ser la recepción de urgencias y tienen unos colores, marrón, azul, el triaje, o sea, donde se hace la clasificación es naranja. Entonces hay una atención prioritaria. ¿Quiénes se van a atender de primero? Los rojos son los primeros porque son los críticos recuperables. Los amarillos son los que según el médico, como los clasifique, él los va clasificando rojo, amarillo, negro, verde, blanco, y van a estar en sala de observación. Son los atención médica que espera, son los lesionados diferibles. Los negros son lesionados críticos difícilmente recuperables, casi que moribundos, pero igual hay que atenderlos, están en tercera prioridad. En cuarta prioridad los verdes, que son esas lesiones leves, y en quinta prioridad no tiene prioridad. La quinta de la blanca van de una vez al depósito de cadáveres. Los pacientes deben llevar una tarjeta de triaje, también tienen sus colores verde, amarillo, rojo, negro, donde se va doblando según el médico como la clasificó, ¿sí? Entonces si lo clasificó verde, estaría por el lado verde, si lo clasificó amarillo, estaría por el lado amarillo, ¿sí? Y si lo clasificó negro o blanco, ¿sí? Estas tarjetas también están ahí en el servicio de urgencias. Aquí están lo que yo les decía ahorita, los equipos. El equipo de triaje debe tener un médico de turno, que es el que coordina el personal de médico, la enfermera jefe que coordina el personal de enfermería o en su defecto la auxiliar de enfermería 1. Una PH o el estudiante, los que estén designados como camilleros y un auxiliar administrativo, que es el que hace registros. ¿Qué pacientes tengo ahí en esa área y hacia dónde van? El área roja va a tener médico también, enfermería, camillero, a jefe si tiene, auxiliar administrativo, el área amarilla igual, médico, dependiendo de la cantidad de lesionados. Si tengo más rojos, pues todos nos vamos para rojos. Si no tengo ninguno rojo y todos amarillos, pues todos nos vamos para amarillos, ¿sí? Debe haber más personal en el área donde tengan más lesionados. Y si todos son verdes, mucho más fácil. Área negra, verde, el área hospitalaria o de expansión. Y el área azul, que es el de información, allá debe estar la secretaria o una psicóloga y es la que recibe la información. En el folleto de estos también están las cuadros de funciones resumidos. Cada uno está aquí, se busca en qué área debe estar y cuál es su función en forma resumida, ¿sí? La tarjeta de funciones, arriba tiene el nombre y aquí abajo las funciones. Yo me la cuelgo y volteo. Está al revés, ¿por qué? Porque yo me la debo colgar, ¿sí? Me la debo colgar y aquí yo leo cuáles son mis funciones. Y la tarjeta de clasificación. En breve, esto es el plan de emergencias, dudas, claro, hasta acá. Hacemos simulacros, 2 al año, más un taller de extintores que lo vamos a hacer por allá en junio. Simulacros que es para evaluar nuestro plan, mejorar cómo es nuestra capacidad de gestión, evaluar nuestra habilidad como personal y lograr una mayor integración. Listo. No se me vayan ahí todavía. Voy a hacerles un videito. Está muy temprano. Yo pensé que estaba tarde. Vamos a hacer un video. Apenas sí. Pero les voy a...
Siempre en alerta, es una cuestión de información y preparación. Si se produce un terremoto, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Recuerda que la primera opción no es la evacuación de las instalaciones, pues Esto es un videito sobre qué hacer frente a una emergencia, más que todo sismos. Nosotros somos una zona muy sísmica, estamos en terremotos por allá en el mundo, ¿cierto? Entonces no sobra recordar qué hacer en caso de esos movimientos sísmicos, ¿sí? Que a veces tenemos unas ideas erróneas, entonces miremos algo. ¿Qué nos dice el video? Hacerlo aumenta el riesgo de caídas a nivel y caídas de objetos o estructuras durante el recorrido, como vidrios, elementos de fachada, techos o árboles. No debemos salir corriendo de los edificios. Conserva y infunde la calma entre todas las personas que se encuentran contigo, pues esto ayuda a reducir la ansiedad generada por un fenómeno sobre el cual no tenemos control. Mientras esté temblando, permanece en tu sitio y haz uso de los lugares seguros previamente identificados. Aplica los pasos básicos de la posición de seguridad. Agáchate, cúbrete y quédate quieto. Nos colocaremos así, en posición fetal, con los brazos en la cabeza, para proteger nuestra parte más débil, tratando de reducir el volumen de nuestro cuerpo al máximo. Evitar estar cerca de las ventanas, divisiones de vidrio, lámparas y cualquier objeto que pueda caer. Controla la curiosidad y aléjate de balcones y ventanas. ¿Por qué de balcones? ¿Por qué de las ventanas y objetos? Las ventanas pueden explotar, ¿cierto? Y eso llegar a nosotros y herirnos para causarnos lesiones. Nada de estar frente a estructuras que se puedan caer, bibliotecas, lámparas altas, cosas altas, porque no pueden caer encima de nosotros, ¿cierto? Nos situaremos próximos a objetos o muebles que frenen la caída del techo y dejen un espacio de seguridad a su lado para evitar aplastamientos, al igual que al lado de columnas o los lugares seguros previamente identificados y señalizados. ¿Cuál es el lugar más seguro? En las oficinas nos situaremos junto a las columnas, mesas, sillas, escritorios. Si te encuentras en campo abierto, busca zonas verdes, donde no exista peligro de caída de cableado eléctrico, bosques, árboles de grandes dimensiones o estructuras que pueden colapsar. En casa, en las habitaciones, tumbados junto a la cama. En la sala, junto a muebles. En la cocina, junto al mesón de la cocina, o electrodomésticos. En la calle, nos alejaremos de las construcciones y buscaremos lugares despejados. Un sitio seguro sería ubicarnos junto a vehículos estacionados. Si te encuentras en un vehículo, procura permanecer dentro del mismo mientras pasa el sismo. Si te encuentras en movimiento, busca un sitio para aparcar en zona despejada y alejada de elementos o estructuras que pudieran colapsar. Al finalizar el temblor, se debe realizar una autoevaluación de las condiciones individuales y de las condiciones estructurales. Es importante cerrar las conexiones de gas, luz y agua y en ningún caso debemos conectar aparatos eléctricos ni encender luces porque pueden provocar chispas que generen incendio o explosión. No utilizar ascensores. La evacuación está recomendada cuando hay algún daño visible o si el Comité de Emergencias de la sede la valora como una medida preventiva viable para garantizar la integridad de las personas. En caso de evacuación, se deben hacer sonar las alarmas correspondientes y dirigirnos hacia los puntos de encuentro determinados en el plan de emergencias de la sede. Allí los coordinadores de evacuación harán un recuento de todas las personas. Si nos quedamos atrapados, ¿qué podemos hacer para que nos rescaten? No pedir ayuda gritando, solo conseguiremos tragar polvo. Es mejor dar golpes únicos sobre partes estructurales del edificio, pilares, suelos o conducciones de metal, tuberías. No es fácil, pero debemos controlar el pánico, y si estamos en grupo, intentaremos tranquilizar a los demás. El trabajo en equipo es muy importante. Debemos coordinarnos, efectuar relevos para dar golpes de llamada. Y si hace frío, debemos permanecer muy juntos para conservar la temperatura corporal entre todos. Ahora ya sabemos cómo reaccionar ante un terremoto. Es un desastre natural imprevisible y nuestra seguridad depende en gran medida de la prevención. Un sismo es un evento que puede afectar gran parte de nuestro territorio en corto tiempo, por lo tanto la preparación también debe incluir nuestro hogar. Entrega esta información a tus familiares y amigos y establece un punto de encuentro familiar
en caso de una emergencia como esta. Listo, se me olvidó una cosa. Puntos de encuentro del hospital. Que ya tenemos que los coordinadores dicen por dónde evacuar y vamos hacia un punto de encuentro que es un lugar seguro, que está alejado de la emergencia. En ese momento tenemos definidos por consulta externa el parqueadero que queda aledaño a la entrada de odontología, ¿sí? Toda esa área. Se delimitaría por el peligro de los carros y motos que transitan por ahí. Y hacia el lado de urgencias, el parqueadero de urgencias, ¿sí? Esos serían nuestros dos puntos de encuentro. Listo, esto era todo lo que les tenía para compartir. En nombre del Comité de Emergencias, muchas gracias por la asistencia. Recuerden diligenciar la encuesta no la evaluación, es muy importante, es cortica, no es del otro mundo. Casi que la evaluación le dice a uno qué responder, pienso yo. Está en el link, está en los grupos, ¿sí? Ahí la deben diligenciar. Entonces en el grupo ahí le dan la opción para las dos cosas, para descargar los folleticos y para descargar la evaluación. Entonces, Edwin no la ha montado, pero Edwin la va a montar. Edwin la tiene que montar. Está, pero sí está esta. Está esto. Ayer lo montaron. Eso sí está ayer. Aquí. Solo montaron entonces eso, listo. Pero entonces ya, porque yo ya le pasé la evaluación, él ya estaría montando la evaluación para que la vayamos así. ¿Listo? Ella me pregunta que dónde está el hidrante, aquí frente al kiosquito, que yo no sé si se llama todavía La Última Malta, ahí enseguida de la panadería, junto a la casa de Gloria Moreno, así. Por ahí está el hidrante, ¿sí? No, pero las mangueras tienen, están en las casas y están dentro ahí también. Están pegadas a la tubería, sí. Sí, las mangueras pues también están aquí abajo en el área de urgencias nueva, también están ahí colocadas en una camioneta. No casa. Pero tenemos que ensayarlas con bomberos porque nosotros hace rato no hacemos como una actividad de esas. Muchas gracias.